Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que estén bien. Bueno, aquí estamos nuevamente para compartir una porción de su palabra, que en esta oportunidad se encuentra en San Mateo 19:16. El título es El joven rico, seguramente muchos conocerán esta historia, pero bueno, vamos a pasar a compartirla. Me voy a detener, la voy a leer, pero después nos vamos a detener en un solo versículo. Y hoy como título le puse aferrarse. Aferrarse. Voy a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí vamos a compartimos del 16 al 22. Bueno, como les había anticipado, voy a compartir mi testimonio, y muchos dirán, pero ¿qué testimonio puedo contar sobre mi hija con esta historia, ¿no? Que hasta yo me sorprendía ayer. Primero, un punto muy importante es que no es que Jesús se acercó a este joven y le dijo: tenés que hacer tal cosa, sino que este joven le pidió consejo a Jesús, se acercó a Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para alcanzar esa vida eterna. Bueno, Jesús le había dicho que tenía que cumplir con los mandamientos. Entonces este joven le había dicho que ya todas esas cosas las había guardado desde su juventud, o sea que lo venía cumpliendo. Entonces dice: ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: vended todas tus posesiones, entregásela a los pobres, ven y sígueme. Esto no quiere decir que Dios nos va a pedir que nosotros vendamos nuestras cosas y las entreguemos a los pobres y los sigamos, pero sí nos va a pedir que dejemos cosas por las cuales nos preocupamos terrenalmente y que de verdad podamos seguirlo, que no tengamos en nuestro corazón ese tesoro de alcanzar cosas, de tenemos algo y queremos seguir alcanzando otras cosas. Si bien el ser humano es así, es insaciable, como que alcanza algo que lo desea en su corazón, y cuando lo tiene va a querer alcanzar más, ¿sí? En este punto a mí me tocó, yo una vez le había compartido esta palabra, y era por esas cosas que muchas veces no podemos dejar de lado. No sé, tenemos una meta, un proyecto, decimos, bueno, este año, no sé, quiero tal cosa, y como que nos enfocamos en eso, y hasta no alcanzarlo, no vamos viendo en el camino todas las cosas hermosas que pueden rodearnos, que podemos estar viviendo. Solamente estamos enfocados en esa meta, por alcanzarla, ¿sí? Y ahí le metemos fuerza, le metemos mente, corazón, y como que estamos descuidando otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, que es preocuparnos más por las cosas de Dios, porque dice acá la palabra de hacer tesoros en los cielos, no en esta vida terrenal, porque esto es pasajero. Si bien esto era un poquito lo que yo quería compartir de lo que yo había hablado, pero en esta oportunidad vamos a hablar de otro punto, digamos, que dice, y Jesús le dijo, el 21, dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Muchas veces le vamos a ir a pedir consejo a Jesús, le vamos a ir a preguntar: Señor,
O le decimos, Señor, necesito que me formes, que hagas de mí tu voluntad. Y ahí es cuando Dios nos pide que dejemos algo, que hagamos algo, y ahí ya estamos como escuchando algo que no queremos escuchar, ¿sí? Como este joven rico, que él no esperaba escuchar esto de Jesús que le dijera, ¿sí? A él lo sorprende, y se puso triste, dice la palabra. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones, ¿sí? Si bien esta palabra lo que nos muestra y nos enseña es que en nuestro corazón tiene que haber, tiene que estar Jesús primeramente, porque Él es quien suple todas nuestras necesidades y Él es el que nos cuida, nos protege y el que en Él tenemos éxito, porque Él es quien pelea nuestra batalla, ¿sí? Muchas veces nos estamos preocupando por cosas que no sabemos ni siquiera si van a llegar, ¿sí? Y por ahí perdemos hasta el sueño pensando en todas esas cosas. Entonces, si hay algo que yo aprendí, es vivir día a día, no preocupándome por lo que pase de acá a 6 meses, a 1 año o a 10 años, o incluso, no sé, hoy es viernes, lo que va a pasar el lunes, ¿sí? Es como que vivo el día a día sin preocuparme, y eso es lo que espera Dios de nosotros, que podamos confiar en Él, de que podamos entregarle nuestra vida a Él y no preocuparnos por tanto por las cosas terrenales, sino que preocuparnos porque Él sienta que nosotros confiamos y esperamos en Él. Acá viene el punto clave. Yo, como dije, el título se llamaba Aferrarse, ¿sí? Aferrarse, aferrarte, aferrarme, aferrarnos. Muchas veces el ser humano, casi siempre, tenemos eso de aferrarnos a una idea y no parar hasta conseguirlo. Acá es donde entra el testimonio de mi pequeña Victoria. Bueno, yo en el 2012 había quedado embarazada. Yo tenía 17 años y el papá de mi nena tenía 16 años. Éramos muy chicos. Bueno, pasado el tiempo, ya tenía 5 meses y medio, fui a una consulta médica y me habían dicho que había algo que no estaba bien. Si bien era una bebé de 5 meses y medio, pero parecía tenía 6 meses y medio y parecía una bebé de 4 meses y medio, era muy chiquitita. Entonces decidieron directamente internarme. Cuando ellos me internan en la maternidad Sardá, yo estaba rodeada de mamás con bebés. Era encima me acuerdo que era una habitación gigante, no sé, éramos como 20 personas con sus bebés todas, y bueno, yo recibiendo todos los días un diagnóstico negativo, ¿sí? Porque no sabían qué problema tenía mi bebé, que no crecía, que era muy chiquitita. Entonces, pasando los días, pasó una semana, me trasladaron al hospital al Fernández, que está en Palermo, y bueno, ahí también era todos los días, el parte médico lo pasaban a la mañana, y a la mañana, todas las mañanas yo estar acostada, que vengan todos los médicos, porque eran como 10 más o menos, y todos alrededor de mi cama, y teniendo la noticia todos los días. Me acuerdo, esa semana era todos los días, de que había un riesgo de que mi bebé muera dentro de la panza, sin ellos saber qué problema estábamos enfrentando, cuál era el problema que ella tenía. No había una certeza. Entonces ellos lo que decidieron hacer es una cesárea programada, y como yo ya había cumplido los 18 años, en ese momento estuve yo sola, firmando. Si bien estaba esperando a mi padre para que firmara, pero claro, me dijeron, tenés 18, ya está, podés firmar vos. Cuando llega el momento de la cesárea, yo le pedí a Dios y le decía, porque anteriormente a eso había pasado por una seguidilla de situaciones difíciles, familiares. Yo tenía a mis padres justo en ese año separándose, y fue como pensar en mi cabeza, creí que era un momento de disfrute, un momento de alegría, que iba a ser un momento de felicidad. Entonces le decía a Dios que
Es como que era como un reclamo diciéndole, bueno, pasé muchas cosas malas, que esto sea algo bueno. Bueno, programan la cesárea, nació, ella nació con 600 gramos, si bien tenía 7 meses, pero parecía una bebé de 5 meses, nació con 600 gramos y sin exagerar, era la palma de mi mano, era una cositita así, era una bebé completa, pero chiquitita. Ella cuando nació, yo ni la escuché llorar, me dijeron, bueno, ya nació, la llevaron a neo, en el primer momento no necesitó respirador, y después sí, necesitó, la entubaron, me acuerdo. Bueno, yo como tuve cesárea, estuve recuperándome y al otro día recién pude levantarme e ir a verla, y bueno, y ahí la conocí, y bueno, lo más bello que vieron mis ojos, o sea, lo más pequeñísimo que pudieron ver mis ojos, digo yo. Pasados los 3 días le hacen un estudio en el cual salió que ella tenía síndrome de Down, y este fue el motivo por el cual yo me enojé muchísimo con Dios en ese momento y no quise saber más nada de él, ya no le pedía más nada. Incluso le decía a mi papá que no me hablara de Dios, que me respetara, y bueno, igual él pidiéndole yo esto, igual él siempre me decía que él estaba orando, que me quede tranquila, siempre me daba una palabra de aliento. Y ahí es donde yo me aferré a la idea de que ella salga de donde estaba. Si bien me costó asumir la realidad, pero lo acepté y dije, ella es mi hija y yo la amo. No hace diferencia que ella tenga síndrome de Down, yo la amo, ella es mi hija. Entonces me aferré a la idea de que ella iba a estar bien y que ella iba a salir, de que ella era una guerrera y de que juntas íbamos a hacerlo. Entonces, a esto me lleva la palabra. Yo ayer estaba lavando los platos y Dios ministró mi corazón de una manera impresionante, porque en ese momento no lo entendía hasta el día de ayer, y cuando Él me empezó a ministrar el corazón, en que yo no podía ver cómo Él estaba conmigo, por más que yo no quería saber nada, me había enojado, me había rebelado. Digo aferrarme a la idea que ella salga, o sea, mi meta era que ella salga de ese lugar y que íbamos a estar bien, haciendo de un lado a Dios, porque yo estaba enojada. Cuando empiezan a llegar las noticias, había buenas y malas, pero yo solamente, como yo estaba enfocada en algo, yo no podía ver lo negativo, yo veía todo lo positivo. Ejemplo, ella subía de peso y yo estaba feliz. Y a ella le diagnosticaron después que tenía problemas de tiroides, ya había que medicarla, y eso es como que yo lo minimizaba, porque no me interesaban las malas noticias, porque yo estaba aferrada a la idea de que ella se iba a ir de ahí. Después necesitaba transfusiones de sangre, enemas, la aspiraban. Yo estaba tan aferrada a mi meta que no podía ver el resto de las cosas. No podía ver lo que pasaba alrededor, como que no quería caer en esa realidad de las cosas negativas, de que había un riesgo todos los días, de que a ella le pasara algo. Bueno, con el papá de la nena nos movimos, fuimos a Asdra, porque fuimos a averiguar si ella iba a necesitar, o sea, ya nos estábamos preocupando por cosas de que ella podría necesitar, porque nos mandaron del hospital en realidad, y fuimos a averiguar, me acuerdo, por si necesitaba oxígeno, o alguna silla, o alguna cama, lo que fuere, o si también porque ella estaba intubada, no sabíamos si iba a necesitar una traqueotomía. Entonces fuimos a averiguar todas esas cosas, pero yo como que fui con buen ánimo, no me apagué, yo seguía aferrada a mi meta, como digo. Bueno,
Porque había una residencia de madres al lado de neonatología, que yo estaba de lunes a viernes y los viernes a la noche me iba a mi casa y volvía los domingos a la noche. Y estaba toda la semana con ella. Bueno, ese día me voy, la saludo, me voy y yo la podía ver que la estaban aspirando a ella y ¿cómo es? Y la veía sufriendo. La veía sufriendo y lloraba, pero no la podía escuchar, solamente la veía como lloraba. Y en ese momento algo eso produjo en mí. Bueno, cuando yo me voy para casa, yo pensaba en esto, que ella estaba sufriendo muchísimo. Y ahí es donde yo empiezo a orar y a pedirle a Dios que... O sea, no le dije, sanala. Le dije, Señor, primeramente te pido perdón. Y te quiero pedir, Señor, que si tú tienes un plan de sanidad con ella, que tú la sanes. Y si no, que te la lleves. Porque yo me di cuenta en ese momento que yo me estaba aferrando a una meta egoísta, porque yo solamente pensaba en lo que yo quería, que yo la quería a mi hija conmigo, pero no me estaba dando cuenta de cómo ella sufría. Un cuerpito tan chiquitito, pasando por tantas cosas, ya tomando, bueno, le pasaban la medicación por el suero, pero tenía las transfusiones de sangre, los enemas, las aspiraciones, y la verdad que era muy doloroso verlo, que fue ese último día que yo lo noté, porque antes no podía verlo, así no lo veía de esa manera. Entonces mi oración a Dios fue esa, que si Él la iba a sanar, que la sanara, y si no, que se la llevara. Al otro día, a todo esto pasaron 2 meses. 2 meses pasó todo este proceso que estoy contando. Y a los 2 meses, bueno, yo tengo esta oración y cuando yo vuelvo de mi casa hasta el hospital, llego, la saludo. Bueno, me voy a la residencia de madres, me pongo a comer, bueno, me acuesto y digo, bueno, mañana la saludo. Ya estaba muy cansada, estaba acostada, dije, mañana la saludo. Y hay un teléfono en la residencia de madres que los médicos se encargaban de llamar a una madre si la necesitaban para algo o para emergencia. Y esa madrugada a las 3 de la mañana suena ese teléfono para mí y nunca había tenido una llamada. Y ese día me llamaron, me dijeron que la nena se había descompensado, entonces yo entro, voy rápido, estaba al lado igual, voy rápido. Cuando llego, al frente de todo teníamos que entrar, había un código, teníamos que entrar por la primera puerta y había un lugar donde tenías que lavar las manos, ponerte alcohol, bueno, tenías que desinfectar todo. Y había 3, ¿cómo se dice? 3 lugares, o sea, estaba el prealta, intermedia y intensiva. Ella estaba en intensiva, en la última, terapia intensiva. Y yo desde el lugar donde yo entraba, yo a ella veía dónde estaba, porque ella estaba justo en el fondo, en el medio. Entonces cuando yo estoy lavándome las manos, todo y miro, estaba su incubadora, estaban todos los doctores alrededor de ella. Yo a ella me estoy lavando las manos y diciendo, ay Dios mío, por favor, ¿qué pasará? Que no pase nada, que no pase nada. Yo hasta ese momento por ahí no tenía miedo de recibir esa noticia. Entonces cuando llego, ellos me la pasan, la sacan del lugar donde estaba, cosa de que yo nunca hacían eso. Una sola vez me dejaron ponerla en mi pecho, me acuerdo que ella estaba en pañalcito nada más, y me hicieron ponerme una remera flojita, entonces ella la ponían acá, una sola vez. Y ese día ellos la sacaron de ahí y me la dieron. Y yo la miraba y le hablaba, le decía que todo iba a estar bien. Y ahí es cuando uno de los médicos me dice que ella había luchado hasta el final.
Yo lo miro y le pregunto, ¿no, que ella no está? Y él me dijo, lo siento mucho. Bueno, y ahí fue el momento donde me puse a llorar, pero también recordé mi oración a Dios. Es impresionante cómo Dios, a pesar de que su voluntad era llevarla, todavía la tenía con vida, porque es como que yo todavía no la podía soltar. Yo todavía estaba haciendo fuerza para que ella se quede, yo todavía estaba enojada con él. Y bueno, pasa eso y yo me acuerdo de la oración que yo tuve. Yo dije, esto es una respuesta de Dios, porque yo le pedí dos cosas a Dios y en su voluntad estaba llevarla. Bueno, a todo esto, bueno, llamó a mi papá, llamó en ese momento a mi suegra, al papá, bueno, de la nena, que primero le hablé a ella, me acuerdo, la llamé a ella y bueno, ahí leímos la noticia. Bueno, ellos vinieron, no me olvido más de llamar a mi papá cuando recibí ese momento. Bueno, de ahí Dios estaba en el asunto, porque Dios estaba a control de todo, porque nosotros no teníamos obra social y estábamos en Capital y había que hacer muchos trámites, salía todo súper caro y nos cubrió la obra social del papá de mi pareja, o sea, del abuelo, pero no nos correspondía. Sin embargo, Dios lo hizo. La trasladamos hasta el cementerio y cuando íbamos en el camino yo no lloraba, estaba tranquila. Pero cuando llegamos, y era un cajoncito súper chiquito, blanco, llegamos, bueno, la enterramos y cuando la estábamos enterrando, yo a ella le dije que iba a esforzarme para un día volver a verla. En ese momento empiezo a llorar y yo tenía un problema antes de eso, que yo lloraba y me desesperaba, me faltaba el aire. Era un problema ponerme mal porque me descomponía. Y ese día pude experimentar el consuelo de Dios. Por eso sé que Dios es real y en mi vida siempre me ha mostrado su amor y su poder. En el momento más difícil, Él estuvo ahí conmigo. Yo me acuerdo que estaba llorando y en un momento, pero fue impresionante, que no lo podría describir. Es como yo, y como si fuese que algo se desprendió de mí. Gracias a Dios, nunca, o sea, Dios me libró de cualquier ataque, de cualquier pensamiento de suicidio, porque después pensaba todas esas cosas. Mi duelo era encerrarme en mi pieza cada vez que estaba triste, llorar, dormir y listo, levantarme y estar bien. Ese fue mi proceso de duelo. Fue de la mano de Dios, Él siempre mostrándome que estaba ahí, pero yo no lo veía. Es por eso que ayer, cuando estaba lavando los platos, me puse a reflexionar, me puse a verlo, que Él estuvo en las ruinas. Mi sobrina, mi ahijada, me compartió una alabanza que desde ese momento yo creo que Dios me quiso hablar y como que yo no prestaba atención. Pero la canción se llama ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? De Montesanto. Que dice, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó tal cosa? ¿Dónde estaba Dios cuando permitió esto? Entendí que por más que me haya dolido muchísimo, lo mejor para ambas era eso, que ella tenga su descanso, porque sufría muchísimo. Y Él no me dejó sola. Él no me dejó sola nunca. Es por eso que yo lo amo y lo sigo. Porque en los momentos más adversos, en las ruinas de nuestras vidas, es cuando Él está, donde lo podemos ver. Cuando está todo bien, cuando estamos felices. Muchas veces no podemos verlo a Dios, pero Él está.
En ese momento no podía entender, pero yo dije, yo sé que algún día lo voy a entender, y pasaron 14 años y hoy lo entiendo. Entiendo que lo mejor fue que él se la haya llevado, porque iba a sufrir muchísimo. Después de tanto tiempo tuve muchísimo miedo. Bueno, yo después de años conocí a quien es hoy mi esposo. Tuvimos 2 hijos. En el primer embarazo no hice baby shower, no quise hacer nada porque siempre tuve mucho miedo hasta el último momento. Cuando él nace, me acuerdo, también tuve cesárea, cuando él nace y lloraba, una jetota increíble, yo lloraba un montón, y el médico me decía, no llores, está todo bien, y le decía, no, lloro porque estoy feliz, lloro de felicidad, le decía, y no podía parar de llorar, y lloraba y lloraba. Con todo esto, quiero decirles que aunque el momento fue difícil, hoy puedo comprobar esa palabra que dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, porque fue un momento muy difícil, la verdad, pero Él estuvo conmigo, y esas llamas no me quemaron. Su palabra es fiel, y en el momento de atravesar el proceso no lo podemos entender, pero después con el tiempo Dios nos revela. Tengo un video en YouTube de ella, se llama Victoria Jacqueline Ruiz, si quieren pasar a verlo, ahí tengo las fotitos de ella, las fotitos que me quedaron. Pero con esto quiero decirles a que no debemos aferrarnos a una idea sólida, sino que preguntarle a Dios y entregarle a Dios a su voluntad, porque Él tiene preparadas las mejores cosas para nosotros. Yo creo que después pensaba, ¿no? Porque wow, qué egoísta fui, porque obvio, uno como madre no quiere, o sea, no quiere soltar, hay cosas que no queremos soltar, que no queremos dejar ir, pero sin embargo son cosas que Dios nos pide. Y de todas las cosas, de todos los procesos, Él nos hace cada vez más fuerte. Y este testimonio nunca lo hablé públicamente. Y yo sé que va a ser de bendición para alguien que está pasando por este proceso o que pasó por este proceso. No lloro de tristeza, sino que lloro porque pude ver a Dios en mi vida en cada momento, en cada proceso. Y Él de ese lugar me restauró, sanó mis heridas. Y acá estoy, hoy en día, para su gloria, predicando su palabra, que era algo que no estaba en mis planes, y sin embargo está ocurriendo. Por eso digo, de que seamos como este joven rico, que nos acercamos y le pedimos consejo a Jesús, pero que podamos oírlo. Y si Él nos dice, deja esto y seguime, que lo podamos dejar y seguir, porque esa es la clave del éxito. Esa es la clave del éxito. Yo pienso y digo, fueron 2 meses que ella estuvo sufriendo, y digo, y si yo no hubiese sido tan egoísta, quizás ella hubiese tenido descanso antes. Pero todas esas cosas fue necesaria para verlo hoy como no lo veía en ese momento, para aprender de esa situación. Y otra cosa muy, muy importante es que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Que si hoy te tenés que reconciliar con una amiga, con una madre, con un padre, con un hijo, que lo hagas hoy. Yo esa madrugada, esa noche dije, mañana la saludo. Y ese mañana llegó, pero ella ya no estaba con vida. Por eso te digo, no desperdiciemos, o muchas veces nos enfocamos en tal cosa. Bueno, quiero, no sé, tengo la casa, bueno, voy por un vehículo, y nos estamos esforzando y le metemos garra, hasta los pensamientos no dormimos por pensar cómo voy a hacer para llegar a eso, o necesito otro trabajo para llegar más rápido, y nos estamos afanando y cargando con cosas terrenales que en cualquier momento, o sea, nosotros
tenemos este plano y mañana Dios nos lleva, o sea, tanto esfuerzo que le metimos a esto terrenal y Dios quiere que realmente nos enfoquemos en las cosas espirituales, ¿sí? Porque de todos los procesos Dios nos enseña algo. Yo, como decía el otro día, de la vida, esta vida pasajera nos deja muchísimas enseñanzas y que tenemos que pasar adversidades, sí, obviamente, pero es distinto cuando la pasamos de la mano de Dios. Por eso yo te animo y te aliento a que realmente vivas un día a la vez, esperando en Dios, consultándole o entregándole. Yo ahora empecé el curso de peluquería, perfeccionamiento, que yo lo hice hace 10 años atrás y después dejé y no sabía, no estaba en mis planes y hoy en día estoy estudiando nuevamente de eso. ¿Y por qué? Pero porque yo lo había orado, le había pedido a Dios que me guíe, que sea Él y que si eso iba a ser piedra de tropiezo para mi vida, que no me permita llegar al curso ese día, pero después me fue dando señales de que sí. No estoy afanada por querer tener el título, sino que vivo el día a día y disfruto cada clase y disfruto cada día. No me preocupo, le entrego esa carga pesada, porque si bien son cosas que a nosotros nos cargan y nos preocupan, detenete un poquito a ver todo lo que tenés a tu alrededor, porque el ayer ya pasó. El hoy es nuestro y el mañana es de Dios. Mañana no sabemos. Pero esto era lo que quería compartirles. Y una cosita que quiero agregar es que muchas veces los hijos de Dios queremos tener ese final feliz, pero tenemos ese mejor final. Así que espero que haya sido de bendición y una vez más, esta palabra nos insta y nos alienta a que verdaderamente hagamos tesoros en el cielo y no pongamos solamente nuestra mira en la tierra. Que Dios te bendiga y que haya sido de bendición.